Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a celebrar mi cumpleaños. La verdad es que se celebra un cumpleaños, una institución muy importante, digamos un cumpleaños familiar, en el cual llega a hacer un comentario a alguien que no es de la familia, aunque tenga alguna vinculación afectiva e intelectual durante largos años. Por lo tanto, los comentarios que yo haga son máximos. Si ayer no solo he llegado a la sesión de hoy, por lo tanto voy a comentar estas tres últimas ponencias. Puede sonar, digamos, raro y un poco como en el vacío oír estos comentarios. De hecho, yo no puedo hablar estrictamente de la historia del IEP después de 2 días. Ustedes han hecho reflexiones sobre eso, la tienen mucho más clara. Más bien voy a tratar de ubicar esto en las experiencias semejantes que yo he tenido en las últimas décadas, digamos, y en el contexto del desarrollo de las ciencias sociales en América Latina. El IEP, desde la perspectiva que yo quiero plantear, ¿no? Uno podría decir que el Instituto de Estudios Peruanos ha sido a la vez productor y reproductor de la historia de las ciencias sociales en América Latina. Y confieso que una de las cosas que me ha llamado la atención, al menos en las ponencias que leí, que son las de esta tarde, es la relativa ausencia de esta inserción del desarrollo de las ciencias sociales peruanas y en concreto del IEP en la problemática de las ciencias sociales latinoamericanas. En las exposiciones que escuché ahora se mencionó 2 veces América Latina solamente. Una respecto de la participación, digamos, de la creación de IEP en un momento en que se creaban las instituciones en América Latina, y la última a propósito ya de problemáticas más propiamente latinoamericanas. No escuché, y todo esto no es como crítica, es un comentario que me hace repensar cosas que he pensado otras veces. No escuché, por ejemplo, en ningún momento la mención a la Revolución Cubana. Y yo tengo la impresión que es inentendible el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina sin, igual que la política latinoamericana, sin la mención a la Revolución Cubana. Sobre todo por una razón, porque la verdad es que cuando nace el IEP es de los pocos momentos en que se habla de América Latina. Con posterioridad van a venir trayectorias muy nacionales, institutos muy nacionales, y se va a retomar el tema de América Latina básicamente con la existencia de dictaduras, principalmente dictaduras militares, y la problemática de la democracia. Pero mi impresión es que en la fundación de las ciencias sociales en los distintos países de América Latina juega una tarea fundamental la problemática latinoamericana, tanto de desarrollo de las ciencias sociales como la problemática sustantiva que estudian las ciencias sociales en América Latina, que es el desarrollo, primero, el socialismo, digamos, la revolución después. Una de las particularidades que tiene, a mi juicio, la creación del IEP es que con el Colegio de México, creado antes, con básicamente yo diría con la creación posterior
de ya las dictaduras militares, de instituciones como el CEDES, como el CEBRAPO de Brasil, no es una institución universitaria. O sea, una de las particularidades del desarrollo de las ciencias sociales en América Latina es, en su origen, las ciencias sociales, llamémosle científicas, si ustedes quieren, no del pensamiento social, sino de las ciencias sociales con disciplina, etc., es que tienen su instalación en las universidades con pocas excepciones. Una de esas excepciones es el IEP. Eso tiene ventajas y desventajas. Tiene la ventaja que permite dedicarse a la investigación. Tiene la desventaja que tiene menos preocupación, lo cual por un lado también es una ventaja, tiene menos preocupación por el desarrollo de la ciencia social como tal, el debate teórico de ellas y el debate metodológico, que la intento comprender qué es lo que pasa en la sociedad. Eso, como digo, tiene un componente muy positivo, pero tiene también un elemento que es quedar al margen de la discusión que está ocurriendo en las ciencias sociales, que también tienen como periodo de fundación más o menos poco antes y comienzo de la década del 60. Entonces, ahí está. En cambio, con posterioridad, los países de América Latina, sobre todo aquellos en que se va a producir los golpes militares de tipo nuevo autoritarismo, Estado burocrático autoritario, etc., van a caracterizarse por un abandono de las universidades obligado y por la constitución y el desarrollo de las ciencias sociales en centros del tipo del IEP. Es decir, uno podría señalar que el Instituto de Estudios Peruanos es de algún modo uno de los precursores de lo que va a ser un cierto tipo de desarrollo institucional con posterioridad en América Latina. Hay, a mi juicio, en el momento de creación del Instituto de Estudios Peruanos, hay una doble particularidad de las ciencias sociales en América Latina. Uno es la existencia de la definición de una problemática común, de una problemática de la sociedad. Y esa es planteada o definida en términos del desarrollo. Y para eso entonces el uso de grandes paradigmas para estudiar el desarrollo, que van a venir casi todos ellos de la adaptación que haga de otros paradigmas extranjeros de la CEPAL. Junto con esta existencia de una problemática del desarrollo, que posteriormente va a dar origen al tema de la dependencia, y el tema de la dependencia es un tema estrictamente, digamos, latinoamericano, es la manera de entrar a definir la problemática común que estas sociedades tenían al enfrentar el problema del desarrollo. Hay el otro elemento que yo creo que es fundamental en las ciencias sociales, es su vinculación a la, uno diría, la política, o a la política en el sentido más amplio del término, aun cuando no solo a la política más amplia en el sentido más amplio del término, sino también a la política concreta, activa, partidaria, en fin. Quizás el no haber estado en las universidades y el haber sido un centro independiente haya permitido que en el caso del IEP la penetración de la política, de los debates políticos, haya sido de algún modo menor, porque normalmente estas cosas entran siempre no solo por el lado de los intelectuales, sino por el lado de los estudiantes. Entonces, cuando no se tiene, digamos,
movimiento estudiantil, eso hace que haya una mayor independencia, una mayor autonomía del pensamiento intelectual respecto de los proyectos políticos. Pero eso a su vez tiene el problema que ese pensamiento puede ser un pensamiento desde lo intelectual hacia lo social, pero que de algún modo no se humedece, ni se polariza, ni se deja penetrar precisamente por los proyectos históricos o políticos. Una de las cosas que me parece interesante es que cuando pienso en el caso chileno, por ejemplo, prácticamente no hay ningún proyecto de sociedad de los 60 para adelante en ninguno de los puntos o espectros del ámbito político que no haya sido con generación, con participación de las ciencias sociales. La base del programa de Allende, la base del programa de Eduardo Frei, la base del programa del régimen militar, la hace, claro, las ciencias sociales, que no son ni ciencias ni sociales, como la economía de Chicago, pero, usted va a encontrar siempre ese aspecto. Y a su vez, va a encontrar que en el desarrollo de las ciencias sociales, en lo que se enseña, menos penetrados por la, están menos penetrados por la política. Bueno, voy a saltarme rápido muchas cosas para señalar lo siguiente. En el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina en la década de los 60, momento fundacional del IEP, se dan como características, a mi juicio, esta vinculación entre lo académico y lo político, la existencia de una problemática, lo que da origen a un concepto límite. Es decir, pasa a ser parte de la ciencia social un horizonte normativo, el desarrollo es un objeto de estudio, pero también a lo que se quiere llegar, igual la modernización, igual la revolución, más adelante será la democracia. Y la cuestión fundamental es que pasado las transiciones, las democratizaciones, pareciera ser que estas ciencias sociales no tienen ni una problemática central, histórica, como se hacía ver acá, ni tampoco tienen un concepto límite, lo que permite que haya mucha profesionalización, mucha especialización y expansión, pero al mismo tiempo con la pregunta, o sea, hoy día las ciencias sociales saben mucho más qué son ellas, pero saben mucho menos del mundo y para qué ellas existen. Nuestra generación le tocó inventar las ciencias sociales, pero teníamos claro que era para apoyar una u otro proyecto u opción en el mundo. Y la otra cosa que yo creo que también es muy importante y que tiene que ver con las cosas que aquí se han dicho y que leí, es que también las ciencias sociales del momento fundacional unían las tres dimensiones que Medina Echavarría definía como el aguijón de las ciencias sociales, el aguijón científico, tratar de saber, tratar de conocer. En segundo lugar, tratar de comprender para cambiar, que es la dimensión intelectual crítica, y ganarse la vida ejerciendo un oficio para conocer y para transformar la sociedad, es decir, la dimensión profesional. Hoy día, una de los dramas, diría yo, de las ciencias sociales en general en América Latina es la pérdida de esta construcción de no hay una problemática que nos atraviese, dos, no hay un concepto límite que es horizonte normativo y objeto de estudio común, y tampoco, y además se han separado, bifurcado, autonomizado hasta el extremo la dimensión científica, la dimensión demasiado preocupada por los métodos, demasiado preocupada por aportar a un conocimiento que nadie al final conoce, porque se da en algunas revistas de alta indexación, digamos, pero que nadie lee,
Por otro lado, una dimensión intelectual, profética, si usted quiere, que queda separada de la dimensión profesional y de la dimensión científica, y lo que más se ha expandido es la dimensión estrictamente profesional. La pregunta es si es posible restablecer la unidad de las ciencias sociales en términos de una problemática común y de un concepto límite. Y mi impresión del concepto límite es que hay lo que están planteando procesos post-democratización desde el punto de vista de los procesos históricos que están existiendo en América Latina es la existencia de una nueva problemática que es la reconstrucción de la comunidad política en el marco del mundo globalizado, y esto tiene como cuestión central no solo la reformulación de la relación entre Estado y sociedad a nivel de los Estados nacionales, sino que tiene un elemento fundamental a la discusión, que es precisamente no hay posibilidad de reconstrucción de comunidades políticas en un mundo globalizado si no es a través de bloques. Y en ese sentido, en el caso latinoamericano, si no es a través de la construcción de un bloque o modelo de modernidad que se inserta en el mundo globalizado. Y por esa razón, a mí me parece preocupante que haya un déficit de reflexión sobre América Latina, porque a mi juicio el objeto es a la vez la reconstrucción de las relaciones entre Estados Unidos, o sea, país por país, cosa que está ocurriendo en muchos países, pero también cómo se reconstruye una comunidad, un modelo de modernidad capaz de decir algo en el mundo globalizado. Gracias. Bueno, estimadas amigas, amigos, lo primero que constato es que nadie en esta mesa ha leído el texto que escribió, y por lo tanto yo no me siento en la obligación, ¿no es cierto?, de hacer lo mismo, y reservo estas páginas para las actas de la reunión, supongo. ¿Y por qué lo hago? Primero, porque no son tan cortas como lo que se me pide, y segundo, porque he encontrado por el camino cosas en estos nuevos textos hablados que me interesan. Mucho en el texto de José Luis Renique, con el cual tengo afinidades y distancias importantes, y coincidencias. Yo no he leído su texto de antemano, creo que nadie lo ha hecho, incluido él, pero he pensado a lo largo de las mismas cosas, y una de las cosas más provocadoras que tengo que decir sobre IEP en esta jornada autorreferencial, y digo autorreferencial porque cuando cumplió 30 años el instituto no se atrevió a hacer el tema de su celebración. Invitó gente que hablara sobre qué había pasado en el Perú en los últimos 30 años. Esta vez sí, el IEP discute al IEP, y eso es formidable. Yo estoy de acuerdo con José Luis acerca del sentido clave, decisivo, que ha sido esa mesa redonda del año 1965 con José María Arguedas. Yo en mi texto digo, ese momento fue la segunda fundación del Instituto de Estudios Peruanos. Y esta segunda fundación es una tumba inquieta, se niega a irse ni a desaparecer. Eso porque Quijano fue muy malvado con Arguedas, o porque Arguedas se mató. No tiene nada que ver con el asunto, en mi opinión. Es una tumba inquieta y se niega a ir, y es una segunda fundación, porque creo que en ese momento, ese acto revela de qué va, como dicen los españoles, el Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo veo yo al instituto en las lecturas que hago de los textos de Willy y de Dr. Tanaka Martín? Lo veo como una realidad donde, como en los psicoanálisis, lo más importante es la primera sesión.
En la primera sesión está todo. Y eso es algo que ha sido dicho de alguna manera. Yo lo quiero plantear con otro sesgo. En la primera sesión del IEP, que es toda esta gente que se reúne y que se junta, están los elementos que después se van a empezar a desarrollar a lo largo de 50 años, precisamente. Primero está el grupo de personas. A mí me sorprende que no se haya puesto énfasis en los comentarios sobre el carácter liberal de este grupo que se reúne. La palabra liberalismo, sin spell check, no está mal logrado, no aparece prácticamente en los textos que yo he podido ver. Y yo creo que esa termina siendo, o comienza siendo, la gasolina intelectual, filosófica, espiritual, si quieren, con la cual va avanzando el IEP a lo largo de su peripecia. Es la que le permite ser desde el inicio, discretamente, un contrapeso a las ideas filosóficas, políticas, vivenciales del marxismo en el Perú. No importa que haya habido marxistas a bordo y que esto no ha sido una institución que los haya marginado ni perseguido, pero ha sido otra cosa y ha promovido algo completamente distinto a lo largo, no de los 50 años, porque después de unas cuantas décadas ya no había nada distinto, ¿no es cierto? Pero esto ha sido decisivo. Y ahí vuelvo al tema de José María Arguedas. El liberalismo tiene pues parientes en el extranjero, tiene agenda, tiene proyectos, a donde vaya. No es un fenómeno nacional o nacionalizable. Y de alguna manera mi sensación es que lo que José María Arguedas representaba en ese momento, y para el caso Sebastián Salazar Bonde y otros, iba profundamente contra el gran, esto he hecho un liberal inglés, iba totalmente a contrapelo, ¿no es cierto?, de lo que se estaba desarrollando e incubando en el Instituto de Estudios Peruanos. Mi sensación es que toda esa parte que José Luis Rennicke menciona como el dominio, la hegemonía, si he entendido bien, de lo literario, él dice que es porque es el único discurso que la inteligencia peruana puede producir, pero por lo que fuera es así. ¿Y cuál es el protagonista de lo literario en un país? Es el héroe cultural. El héroe cultural es justamente el intelectual orgánico de la literatura. Héroe cultural. Y Arguedas es efectivamente en ese momento un héroe cultural, perfectamente listo para eso. El problema es que el intelectual orgánico del liberalismo no es el héroe cultural, es el intelectual público, es el public intellectual, ¿no es cierto?, que está preocupado por la aplicación del mundo de las ideas al mundo de las políticas públicas, al mundo de la tarea pública. Y esto es una cosa completamente distinta de lo que hace José María. No porque quiera, ¿no es cierto? Lo mismo pasaba con un montón de personas dentro y fuera del IEP. Pero esa contradicción se resuelve extrañamente en una mesa redonda. Yo me pregunto si se resuelve en una mesa redonda. Yo no estoy seguro. Yo creo que ese es un estudio que ustedes se deben, y es conflicto doméstico, lío interno, ¿no es cierto?, y contrastes entre tipos de intelectuales en el Instituto de Estudios Peruanos.
porque es en esa velada que efectivamente el IEP, sin quererlo, como quieran llamarlo, descarta con un argumento absolutamente especioso, probablemente falso, pero muy eficaz, descarta al héroe cultural y entroniza al intelectual público. Arguedas no puede ocupar un lugar tan destacado si no tiene una comprensión exacta de los fenómenos, ¿no es cierto?, sociales, económicos y de todo tipo que circulan. Y Arguedas se siente razonablemente ofendido. Pero en esa reunión tiene que haber un segundo ofendido de todas maneras. Porque yo estoy casi seguro que el señor José Matos Mar pensaba como José María Arguedas. Entre otras cosas porque lo que está sobre el tapete no es solo el tema intelectual público, héroe cultural. Mi sensación es que también está sobre el tapete la propia antropología, ¿no es cierto? En los textos se hace hincapié sobre cómo los antropólogos son importantes en la fundación del IEP, ¿no es cierto? Como Kotler, Quijano, que está ahí en ese momento, el propio José Matos Mar y otros, son antropólogos, no son sociólogos, no son científicos de estas otras disciplinas. Y entonces también en la antropología hay una especie de componente mágico, no, ¿cómo decirlo? Que me linchen acá, iba a decir no racional, pero esa no es la palabra, ¿no es cierto? No tecnocrático, ¿no es cierto? Generoso y simpático, que las otras ciencias probablemente no tienen. Mi argumento es que a partir de la coyuntura de esta mesa redonda comienza un lento y eficaz decantamiento. Es decir, la gente que crea el IEP es unas cosas que ellos mismos no saben. Yo creo que no saben que son liberales. Yo creo que no saben realmente que su destino es ser intelectuales públicos en ese sentido. Y que más bien el trabajo colectivo el que va empezando a decantar esto. Que la noche, ¿no es cierto?, de la mesa redonda es un primer decantamiento violento, tosco, chusco si quieren incluso, pero un decantamiento, pero que el segundo es la salida de José Matos Mar, porque José Matos Mar, vaya que no era liberal en sus concepciones, en sus visiones, y todo el instituto a lo largo de esto tenía, ¿no es cierto?, ese límite y ese peso, ¿no es cierto?, la discreta pero eficaz mención de los contactos políticos de José Matos Mar, de su contacto con gobiernos, etc., da cuenta perfecta del estilo personal perfectamente lícito. Con la salida de José Matos Mar, el instituto comienza a cambiar, siento yo, en lo que voy mirando. Y el espacio en el cual esto se da efectivamente es la agenda investigativa. No son tanto estos grandes libros, ¿no es cierto? Yo siento que en el caso de los textos que he visto hay una confianza en esta idea de Red Books, un conjunto de libros muy buenos, que lo son, de paso se ha dicho, que van a lograr educar y cambiar. Y ahora he escuchado, además, resolver, porque como se dice, esta es la institución de la que enfrenta a los grandes problemas, como dice Willy. Claro, a grandes problemas, grandes libros, ¿no es cierto? Sin embargo, yo siento que la agenda va por otro lado que los libros. Y tal va por otro lado que los libros son
una línea muy coherente, muy bonita, muy bien, muy valiosa, ¿no es cierto?, en la historia, en las ciencias sociales, en la politología, en una serie de cosas. Pero yo me tomé la molestia de revisar todo el catálogo, que es larguísimo. Y en realidad, mi sensación es que hay mucho más, ¿cuál es la palabra? Hay mucho más miga, hay mucho más. Si yo fuera un inversionista que viene a comprar, digamos, una ONG en el Perú, ya aparecerán esas cosas, no se preocupen. Yo me fijaría mucho más en los activos representados por esos 200 o 250 libros buenos, medianos, de temas puntuales pero coherentes y articulados, que en la docena de grandes libros, ¿no es cierto?, que efectivamente han hecho la gloria y la fama del IEP, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tengo que decir. Tengo más cosas, pero que no encajarían realmente con lo que he dicho. ¿Por qué dedicarías más en esos 250 libros que en los grandes libros? Porque esos 250 libros explican por qué el IEP ha llegado hoy pudiendo decir: somos una ONG importante, igual que las demás, ¿no es cierto? Yo acabo de estar de jurado en el concurso de excelencia de los think tanks de la revista Poder, y efectivamente el IEP es uno de los 6 o 7 o 10 instituciones. Créanme que no lo es por los 12 libros, ¿no es cierto? Al final, cuando lo miras en perspectiva, los grandes libros le sirven a las editoriales, pero la línea de base, por decirlo así, las aproximaciones metodológicas están mucho mejor servidas en esas 2 o 3 centenares de libros. Y doy un ejemplo concreto. He lamentado, así como me ha gustado tu presentación, he lamentado que no te ciñeras a tu propósito original, ¿no es cierto?, que era hacer un trabajo en profundidad, un corte transversal de las investigaciones sobre el agro, ¿no es cierto?, del IEP a lo largo de los años. Era vital. Yo estaba realmente esperándolo con gran entusiasmo, porque es en los estudios agrarios donde se ha tramitado intelectualmente el debate entre liberales y marxistas en el Perú, donde se ha tramitado entre trotskistas y burócratas. En fin, todos los debates políticos importantes han tenido que ver con temas de investigación agraria casi pura y dura, ¿no es cierto?, si dual o no dual, o si capitalista o no capitalista. Entonces era una gran oportunidad. Quiero decir, eso no está en ningún libro del IEP, eso está en 40 o 50 libros, probablemente alguno tuyo. Muchas gracias. Yo por formación le debo mucho al IEP. Mis grandes maestros han sido justamente también de acá, de esta casa. Mi pregunta parte justamente acerca de los científicos sociales, ¿no?, de las ciencias sociales, de aquellos antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas, hasta arqueólogos, incluso que trabajan ahora en lo que es las grandes empresas, sean mineras, petroleras, services, también los que trabajan en ministerios, en el Estado, en municipalidades, ONGs, y lo que son, digamos, también en la sociedad, los frentes de defensa, bueno, y toda esta vorágine, digamos, de lo que es este desarrollo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo es que ha abordado el IEP esta vorágine con respecto a, digamos, la conformación, digamos, de
estas nuevas realidades, ¿no? Y de toda esta información que tienen estos nuevos científicos sociales frente a digamos, por ejemplo, lo que yo he visto en el caso de los arqueólogos, ¿no? Hay estas services de arqueólogos que deciden qué cosa es cultural y qué cosa no. Bueno, lo saco de acá o lo dejo acá como una restauración, ¿no? O sea, hasta en eso los arqueólogos han entrado hasta el tema del tema de construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ha llegado el IEP a abordar estas nuevas, digamos, formas, ¿no? Gracias. Me alivia la última parte del comentario de Mirko, porque tiene que ver con algunas cosas que yo siento que faltan en esta mirada que presentas, referidas a los últimos años, que efectivamente son conjuntos de pequeños libros que probablemente no van a ser una gran historia, pero que han terminado siendo una suerte, y porque casi así lo hemos pensado, porque habrá salido así, unas pequeñas campañas contra sentidos comunes relativamente absurdos o no sé, o ingenuos, digamos. Estaba pensando, hay como en 2 o 3 años sacamos como 6 libros sobre participación ciudadana, uno tú y Carolina, otro Romeo, otro Patricio, otro yo, o sea, varios de pronto, y armamos casi una campaña para bajar esta ingenuidad en torno al tema de la participación como la nueva, ¿no? Otra cosa, esa sí la menciono, es la primera, ¿no? Porque pensé que entraría en los estudios más políticos, pero otro de los temas que también creo que hay, de otra manera, pero también va ahí, son los estudios sobre conflictos. Y el instituto ha hecho muchos estudios sobre conflictos ambientales, los conflictos con empresas mineras, desarrollando un marco conceptual que entonces ubica al instituto y a sus lectores y a alumnos, y esto lo vemos en charlas y todo, no en un bando. No es que tienen razón, pobrecitos, no, es que necesitamos que las empresas sigan invirtiendo, no, en ningún bando, sino en los términos de un análisis de rational choice, de estructura de oportunidades, ¿no? Y se ha ido armando, creo que entre varios y qué sé yo, un marco que hoy en día algunos usan y entonces permite mirar la sociedad en una situación de conflicto, en esta... de una manera interesante. Ninguno va a pasar a la historia, efectivamente, ¿no es cierto? Ninguno es la gran, lo siento, ninguno es la gran visión del país, pero creo que en su conjunto arman una propuesta, una lectura, y creo que eso es lo que puede ser un tipo de camino del instituto en estos años que vienen, ¿no? O sea, no sé si vamos a recuperar algún horizonte utópico, pero creo que algunas campañas, digamos, por el buen sentido, o por el liberalismo, o por el rational choice, o por la Comisión de la Verdad, que acá también se hizo toda una serie de sesiones, reuniones, campañas, etcétera, acompañando a Carlos, digamos, terminen también entrando dentro de una cierta influencia en la sociedad, ¿no? Bueno, a mí en realidad me gustaron los discursos críticos que escuché. Mi única incógnita en cuanto al IEP dentro de este contexto que se dibuja como tendencialmente liberal es si la clase política peruana realmente es liberal o si simplemente se autodeclara liberal y en realidad es mucho más rentista, es decir, mucho más anclada en un pasado preliberal. Y ahí surge un problema con las críticas, ¿ya? ¿Cómo se ubica
un instituto que puede ser subterráneamente liberal en una sociedad que es dominada por un grupo social que es rentista, precapitalista, que no da cabida al liberalismo salvo en la captación del capital del mercado mundial y no un desarrollo liberal dentro de la población peruana. Y quisiera hacer notar que, habiendo introducido la palabra en la discusión, el sentido con que la usé fue muy deliberadamente para evitar que fuera reducida simplemente a un término económico. Y dije filosófico, ideológico y existencial. Palabras cortas que pueden haber desaparecido quizá dentro del discurso, pero cuyo propósito era hacer ver que la visión era más bien el liberalismo como una escuela filosófica que antepone, ¿no es cierto?, los derechos del individuo a los derechos de la comunidad, ¿no es cierto?, y que tiene cosas que tienen que ver más, ¿no es cierto?, con los escoceses o con John Locke, ¿no es cierto?, que con las teorías de la Universidad de Chicago. Quería solo hacer esa precisión. Y en ese sentido, quizá los intelectuales peruanos son mucho más liberales de lo que creemos y de lo que ellos mismos lo perciben, porque marxistas no me parecen. Gracias. Solo dos puntos. Uno de los temas, y hacia final del seminario puedo comentarlo así de manera abierta, es el hecho de que el IEP como institución construye lo que llamamos internamente programas institucionales. Y creo que el punto de quiebre que comentó en algún momento Mirko también tiene que ver con cómo se construían esas agendas, esa agenda del IEP, ¿no? Ahora esa agenda es construida de una manera colectiva, con diferente intensidad de esfuerzo individual versus esfuerzo central versus algún tipo de liderazgo. Entonces, también ha sido interesante mirar cómo en el marco de programas institucionales, como que hasta el de desigualdad, es bien interesante cómo tenemos unos balances bastante interesantes. Nuevamente, los antecedentes quedan estudiados y presentados a tiempo, pero no necesariamente la investigación misma que va a responder las preguntas de investigación del programa quedan respondidas. Y ahí sí una demanda, un punto intermedio al segundo punto, una demanda a los balancistas, los diferentes, y varios están aquí todavía, a que vayan un poco más allá de algún punto de mediados de los 90 donde se quedaron. ¿No? Hay un conjunto de trabajos de la última década que por algún motivo no están siendo incluidos. Entonces es interesante ver si es un tema de no me di cuenta, no son relevantes, y quizá poner una posición sobre el tema. Si no son relevantes, pues decirlo, y si son relevantes, ¿cuál es su relevancia? ¿No? Y que no quede como o sea, no terminé el trabajo, ¿no? Me falta un poquito de conclusiones. Y el último punto, bueno, y acá José Luis tiene la oportunidad de completar el trabajo de inicio. El último punto es un punto que nuevamente recojo el comentario de Mirko, y de verdad como sin aclaración de lo liberal. Lo interesante, a pesar del título de nuestro seminario, es que lo que tenemos en el IEP son investigadores. Investigadores que decidimos quedarnos aquí y no irnos a otros lados y no desarrollar nuestro trabajo intelectual en otros lados. Entonces hay un componente que definitivamente nos une y nos mantiene por acá y que refuerza
lo que es la opinión de los investigadores del IEP. Y acá Tanaka, cuando hace un balance destacando estos autores que en diferentes oportunidades han contribuido. No hay tal cosa como la opinión del IEP, y quizá acá me queda más claro cómo estos intelectuales del social progresismo, como los vamos a llamar ahora, efectivamente, lo que dice Guillermo, la vocación de asesor, efectivamente requiere ser liberal y responder a tus ideas y a tus conclusiones y a tus metodologías y a tus preguntas y a tus investigaciones. La lógica del partido es una lógica diferente, que te requiere una disciplina, te requiere otro tipo de aproximación al quehacer cotidiano, al quehacer humano, al respeto a las ideas, centralismos democráticos, etc. Entonces sí, qué bueno que ha sido uno de nuestros comentaristas que ha destacado una característica de la que creo en el fondo nos enorgullecemos, que es la de ser liberal y responder a nuestras propias preocupaciones. Ante todo, felicitarla por estos 50 años en donde, por lo que he podido escuchar, han pasado y han vivido muy buenas experiencias desde la investigación. Y bueno, tengo una pregunta puntual en torno a lo que se viene adelante para ustedes, ¿no? Para quienes conforman el IEP, que es sobre cuál sería el rol como institución, ¿no? Y como científicos sociales para responder a una problemática que es contemporánea, es nuestra de este momento y que es tanto global como local, pero sobre todo transversal, y es cuál va a ser su rol para responder a los problemas como lo que se refiere al cambio climático. ¿Cuál va a ser el rol del IEP para responder a una problemática que es de estos momentos, ¿no? Que es la ambiental o lo socioambiental, ¿no? Sé que han hecho estudios o investigaciones respecto a responder a los problemas socioambientales, más que todo relacionados con conflictos. Pero ahora, ¿cuál sería el rol, o debería ser el rol del científico social para responder a esta problemática que es contemporánea y que tiene con tendencia a empeorar, ¿no? Esa era mi cuestión. Sí, muy brevemente. Hubo una pregunta sobre la profesionalización, la especialización. Yo creo que digamos, las condiciones de trabajo intelectual han cambiado y la consultoría es parte habitual de lo que hacemos, pero el IEP nunca llegó, digamos, a plantearse convertirse en una consultora, ¿no es cierto? Y eso es algo creo que nos singulariza, ¿no? Es decir, tratamos, y eso ha sido dicho muchas veces en las sesiones, tratamos de aprovechar las consultorías para alimentar otro tipo de reflexiones más definidas, más ambiciosas y más definidas internamente. Siguiendo con esta cuestión del trabajo más profesional sobre el cambio climático, Rosa Morales, por ejemplo, ha hecho algunas publicaciones al respecto. No es algo que digamos que muchos investigadores estén involucrados en eso, pero algo se ha trabajado, de lo que me acuerdo. Y luego dos comentarios chiquitos, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Marisa, por razones de tiempo no lo pude decir, y bueno, y lo incorporaré en la versión final. Pero quiero comentar algo chiquito solamente sobre una frase que mencionaste al pasar, ¿no? Todos estos libros que hemos publicado recientemente, tal vez ninguno pasa a la historia, dijo Marisa, ¿no? Y luego Roxana pidió que nos refiriéramos a los trabajos más recientes. Yo cuando he hecho esta experiencia de revisar lo que se ha publicado en los últimos años, yo creo percibir lo siguiente, ¿no? Hay libros y hay artículos y hay trabajos que adquieren mucha relevancia en el contexto de discusiones más grandes que vienen después. Les quiero poner pues solamente un ejemplo. Uno de los textos que más ha sido comentado en estos días es un articulito de nuestro amigo Carlos Iván de Gregori, del mito de Incarrí al mito del progreso. Yo creo que si uno lo mira, es un articulito sencillo, publicado en la revista Socialismo y Participación, o sea, no daba para un documento de trabajo del instituto, por así decirlo. Sin embargo, es un texto importantísimo, creo que ahora lo vemos como muy importante. ¿Y por qué? Porque ahora ya sabemos qué es lo que pasó con Sendero Luminoso, ahora ya sabemos qué es lo que pasó con el movimiento campesino, ahora ya sabemos cuál fue el papel de las rondas. A la luz de lo que sabemos ahora y comparando lo que decía Carlos Iván de Gregori en ese articulito con lo que decía Flores Galindo, con lo que decía Rodrigo Montoya, con lo que decían otros, uno dice, ahora, caramba, qué buen trabajo,
¿qué tal lucidez de este tipo, no? Pero yo creo que en ese momento era una posición más dentro de muchas otras y donde uno no sabía quién iba a terminar teniendo la razón. Entonces yo también creo que, y quizá por eso es que en los balances no se pone tanto énfasis en lo más reciente, porque en lo más reciente estamos compitiendo diferentes interpretaciones sobre lo que está pasando, y yo creo que con el tiempo, espero yo que alguien cuando haga el balance de lo que se ha publicado en los últimos 10 años diga, caramba, este trabajo es un clásico porque la achuntó a lo que estaba pasando y es clave para entender lo que pasó después, ¿no es cierto? Pero yo creo que algunos de los trabajos producidos en los últimos 15 años podrían tener ese estatus, pero por supuesto es muy prematuro decirlo, ¿no? Yo creo que tengo muy poco o prácticamente nada que decir ahora. Algo con respecto a lo que decía Manuel Antonio. Bueno, ayer sí se mencionó la Revolución Cubana y creo que está mencionado en mi texto. Ahora, lo importante ahí es que había una idea de América Latina como conjunto que era absolutamente importante, fundamental, era muy densa, tenía distintas dimensiones. Basta pensar en el boom literario y cómo colocó ese boom literario a América Latina en toda Europa y en el mundo desarrollado en general, y más allá también. Y había por ejemplo, en el caso de la CEPAL, bueno, era todo un organismo de las Naciones Unidas que tenía un planteamiento articulado, propio, original. Entonces, desde Cortázar hasta Prebisch, pasando por el realismo mágico, Cortázar y Borges y qué sé yo, bueno, América Latina tenía una presencia que después ya no ha tenido, y no se trata obviamente de ahí tratar de regresar voluntaristamente a una situación previa. Me parece fundamental lo que ha señalado Garretón sobre la necesidad de pensar en bloques. Y el problema que tenemos en un país como el Perú es que estamos muy retrasados, siquiera para pensar en términos comparativos y conocer mínimamente lo que ocurre más allá de nuestras fronteras. Ahí, por ejemplo, dentro de los recuentos que se han hecho en estos días, se ha mencionado que hay hilos que se perdieron. Porque existía una preocupación por América Latina en ese horizonte originario, y hubo toda una serie de publicaciones. Luego eso fue descontinuado, y la mirada a otros países ocurre de manera muy esporádica, cuando debería ser parte de una atención sistemática. Si tiene que hacerlo el IEP, no lo sé. El asunto es que nadie lo hace. Otro de los hilos que se ha perdido es el estudio de los grupos dominantes. Se perdió muy rápido. Luego de los estudios sobre la oligarquía, en general se ha trabajado poco en el país. Está la figura, no exactamente solitaria, pero poco acompañada, de Francisco Durán. Y esa preocupación o el tema que señala Jürgen sobre qué tan liberal es esa clase, por ejemplo, creo que es uno de los temas centrales que son fundamentales para tener una visión cabal de la sociedad peruana.
Y por último quisiera algo que no ha sido mencionado. Hay una serie de ideas, de temas que ponen en la agenda pública, por ejemplo, los medios masivos, otros personajes que pueden tener mayor o menor formación en las ciencias sociales, pero no están en el circuito. Arellano y los estilos de consumidores, o la discusión sobre nuevas clases medias emergentes. Eso hay que discutirlo. Hace ya 6 años Jaime de Altaus sacó su libro La Revolución Capitalista en el Perú. Creo que soy el único que tomó en serio ese libro. Hace unas semanas, un par de meses, participé en un panel, esos 2 contra 2. Manrique Nelson y yo estábamos supuestamente como no liberales, frente a 2 liberales, a los cuales les llevé una copia del comentario que yo había hecho sobre el libro de Altaus. Cada uno, cuando recibió el texto, dijo: ah, caramba, no he leído el libro de Jaime. Es decir, sus propios colegas correligionarios no le habían hecho caso. Y yo pienso que ahí hay una imagen global que tiene un argumento consistente, que puede ser contrastado popperianamente, y con el cual el Instituto de Estudios Peruanos debería entrar en diálogo, polémica, confrontación, o lo que fuera, y no lo ha hecho. Bueno, en fin, yo había señalado en mi intervención que una de las cosas que considero que es fundamental en las ciencias es el trabajo acumulativo, el esfuerzo por que el trabajo sea acumulativo. Otra de las características que es fundamental es la discusión pública. Si no hay debate, no puede haber ciencia. Y si bien el Instituto ha participado en muchos debates, también ha silenciado internamente muchos otros temas. Yo creo que ahí habría que hacer una corrección importante. Muchos temas que nunca se han trabajado, discutido al interior del Instituto de Estudios Peruanos, aunque algunos de sus integrantes hayan participado ocasionalmente en algunos debates. Pero de qué manera eso es asumido, absorbido, aunque sea para ser rechazado, ahí yo creo que eso es parte de un cierto enclaustramiento que algunas personas con sorpresa han constatado cuando observadores de fuera se lo han señalado. Eso es lo que les digo. Bueno, vamos a invitar ahora, para cerrar el seminario, al doctor Julio Kotler, que va a dar las palabras de cierre del evento, ya no como parte de esta mesa, sino como palabras de clausura. Adelante, por favor. Está en su casa. Sí. Bueno, buenas noches. Ya es la noche, víspera de, esperamos un pisco que siga calentando el ambiente. Los organizadores de este seminario, por los 50 años del IEP, me han asignado la tarea de clausurar la reunión, seguramente porque soy el más antiguo de la casa y puedo dar testimonio de los cambios que ha experimentado el IEP, así como de las continuidades que guarda y caracteriza parcialmente a la institución. En efecto, a lo largo de estos años, los temas que animaron las investigaciones, los debates y las publicaciones han ido cambiando al tenor de los bandazos que ha tenido el país, América Latina y el mundo en general. En sus inicios, las preocupaciones de los intelectuales fundadores del IEP, liberales, como ha dicho Mirko,
principalmente Matos, Augusto Salazar, Jorge Bravo, Arguedas, Alberto Escobar, Paco Miro Quesada. Pero estas preocupaciones giraban alrededor de las persistencias históricas del Perú profundo, que Marisa ha reseñado muy bien, de la modernización del país generada por las movilizaciones campesinas, la ola de migraciones de la población rural a las ciudades, la participación y radicalización política, que en su conjunto amenazaban el régimen oligárquico de dominación y la dependencia de los centros hegemónicos, motivo de la exposición de Julio. De ahí que se planteara a fines de los años 60 la cuestión de cómo se cerraría esa etapa histórica y qué modalidad adoptaría la que seguiría. En estas condiciones, la participación de la Universidad de Cornell jugó un papel marginal y los resultados de las investigaciones fueron usados en el marco de las mencionadas preocupaciones, a despecho de los intereses de los investigadores de esa universidad, tal como se puede apreciar en el libro de Dominación y Cambios, al tiempo que nuestra participación en las redes de Claxo y la convocatoria de científicos sociales latinoamericanos alimentaban las discusiones sobre la cuestión de la dependencia, que en nuestro caso culminó con la convocatoria de latinoamericanos y norteamericanos para discutir los términos de las relaciones políticas entre estos países y que fue motivo de la publicación de un libro que yo considero que sigue siendo excepcional, titulado Las relaciones políticas de América Latina y de Estados Unidos. Es decir, contrariamente a lo que se podría suponer, el IEP, los fondos provenientes del extranjero no afectaron desde sus inicios la autonomía de la institución. Desde entonces hasta hoy hemos sabido valer nuestra independencia. Como se sabe, la instauración y el desenvolvimiento del gobierno militar dividieron a ese grupo original y en general a los intelectuales que profesaban de científicos sociales. Mientras unos pasaron a asesorar la ejecución de la reforma de los militares, a organizar la institucionalidad corporativa y a construir la ideología que justificara y orientara la revolución ni comunista ni capitalista, otros se volcaron para realizar la revolución socialista, organizando y dirigiendo movimientos sociales, sindicatos y partidos de izquierda, al tenor de la Revolución Cubana y posteriormente la Revolución Cultural China. Es decir, estas condiciones determinaron que las nacientes ciencias sociales en el Perú tuvieran un muy fuerte sesgo ideológico. Al principio del gobierno militar, las relaciones del IEP con el gobierno fueron mixtas. Después de diversas conversaciones y proyectos de investigación, nuestros colegas y amigos que tenían destacadas posiciones oficiales nos plantearon una tentadora oferta de colaboración que rechazamos porque comprometía nuestra autonomía. Al mismo tiempo que el gobierno apoyaba la celebración del celebrado Congreso de Americanistas que presidió Matos, que se le ha dado poca importancia, amenazaba clausurar al instituto por la publicación de Bonilla y Spalding acerca de la independencia y las celebraciones del sesquicentenario. Esta ambigüedad desapareció a raíz de la posición que algunos miembros del IEP tomamos individualmente con respecto a la deriva antidemocrática del gobierno militar. Mientras sufríamos los efectos de la arbitrariedad oficial, el despecho y el silencio de quienes menos podíamos esperar tal comportamiento, el instituto se vio aislado bajo custodia policial al tiempo que el número de sus investigadores se redujeron a su mínima expresión en circunstancias que simultáneamente se imponían las dictaduras del Cono Sur.
En estas difíciles condiciones, Matos y Alberti resistieron el embate oficial y lograron mantener la institución con los sacrificios correspondientes. Las traumáticas experiencias producto de la arbitrariedad oficial y la dictadura del Cono Sur contribuyeron para que el tema de democracia surgiera como tema de preocupación central, tanto en términos personales como institucionales. En Democracia e Integración Nacional defendí el régimen democrático como vía para construir una comunidad nacional a contrapelo del nacionalismo y del socialismo, que apostaban por democratizar la sociedad por la vía autoritaria, como era el caso del gobierno militar. La relativa liberalización política durante la segunda fase de la revolución militar hizo posible que se relanzaran las actividades del IEP. Para tal efecto se ejecutaron dos grandes proyectos, el de la reforma agraria que condujera Caballero por un lado y Matos por el otro, y que dieron como resultado valiosas publicaciones que trataban el tema. Mientras que el otro gran proyecto fue el estudio histórico comparativo de la región andina que dirigió Bonilla, pero que desgraciadamente no llegó a cumplir los propósitos que se había propuesto y que buscaba rescatar de esa manera el legado de Arguedas. Durante los 80, la confusión generada por múltiples fenómenos contradictorios produjo una dispersión en los temas y la manera de tratarlos, en parte por la definición ideológica, sino partidaria de los analistas científicos sociales realmente existentes. Esta confusión dio lugar a múltiples debates en el instituto, a lo que convocamos una economía para la democracia, una política para la democracia, un Estado para la democracia. Esta situación coincidió con los intereses por la transición a la democracia en América Latina que se desarrolló en Estados Unidos y en Europa. Los estudios sobre la transición a la democracia, la tercera transición, los cambios electorales y la naturaleza del supuesto sistema de partidos se acompañaron con el análisis del ascenso de las izquierdas y los movimientos sociales, de las organizaciones insurreccionales, el desempeño en las Fuerzas Armadas y las violaciones de los derechos humanos. A este respecto, los trabajos de Carlos Iván fueron ejemplares. Pero algo más, el estudio de estos fenómenos se sumaban a los estudios dedicados a analizar las contradictorias propuestas ideológicas que tenían un amplio rango de dispersión, puesto que iban desde las clásicas posturas marxistas-leninistas. Me acuerdo mucho de esa revista crítica marxista-leninista. En circunstancias que el derrumbe del muro de Berlín ponía en evidencia la crisis que atravesaba, diría, en circunstancias que los movimientos sociales en Europa Oriental y el derrumbe del muro de Berlín ponían en evidencia la crisis que atravesaba, por si faltaran más pruebas para seguir. Luego, la utopía andina de Flores Galindo, la otra modernidad de Carlos Franco, el desborde popular de Matos, la versión escatológica de Guzmán, hasta llegar a la plataforma liberal de Hernando de Soto y de Vargas Llosa. Esta extremada y polarizada variedad ideológica que azuzaba los conflictos sociales y políticos se daban al mismo tiempo que el instituto convocaba intelectuales y profesionales para procurar salidas democráticas a la violenta crisis que amenazaba acabar con el precario régimen. Estos fenómenos, acompañados por la hiperinflación y la descomposición de la sociedad y la política durante los 80,
la llamada década perdida, contribuyeron a erradicar con esas manifestaciones, al tiempo que despejaron el terreno para iniciar una nueva experiencia que parcialmente se prolonga hasta hoy. Es así como si el gobierno militar hirió de muerte al antiguo régimen, el conjunto de esos fenómenos, y concretamente Alan García y Abimael Guzmán, se conjugaron para darle el tiro de gracia y preparar el terreno para la instauración y desarrollo del capitalismo por la vía autoritaria gestionada por la mafia fujimontesinista. Pero la dedicación a la democracia no fue simplemente una proclama, sino que dio lugar a la reorganización e institucionalización democrática del instituto que se prolonga hasta el día de hoy, basado en reglas consensuales y en elecciones que dan lugar a direcciones diferentes en el instituto. En estas condiciones de fin de época, nuevamente los investigadores del IEP se abocaron a comprender las causas y los efectos de esta transformación, tal como lo hicieron otros investigadores de distintos centros del país y del extranjero, dando lugar a una abundante literatura de economía y política. En el caso del IEP, la reflexión crítica apuntaba a denunciar la naturaleza autoritaria del régimen, concentradora del poder económico y político bajo medios mafiosos que el inefable Montesinos se encargó de organizar y dirigir. En estas condiciones era claro que el problema de las relaciones de Estado y sociedad se concretaba en la interrogante de la posibilidad de que el capitalismo y la democracia pudieran convivir. Cuestión que hasta el día de hoy se plantea, aunque no siempre en los términos explícitos. En los 90, al calor de la globalización, de la revolución neoconservadora, nuevamente la democracia precaria y la extrema desigualdad han vuelto al primer plano, poniendo en manifiesto que en el Perú no es cierto que toda repetición es una ofensa, ni que toda supresión es un olvido. Al contrario, la persistencia de ciertos problemas ha dado lugar para que pareciera que estuviéramos dando eternas vueltas a la noria. Pero en estas nuevas condiciones se plantea al Instituto una serie de nuevos retos debido a la presencia de un nuevo tipo de intelectual que es, en términos generales, el comunicador, el analista en los periódicos, en los medios de comunicación, que llegan a tener un prestigio y una legitimidad mucho mayor que el intelectual académico. Y así como del héroe cultural se pasa al intelectual público, yo creo que tenemos un nuevo intelectual comunicador que viene a suplir al intelectual académico. Todo este brevísimo repaso me da pie para explicar parcialmente por qué en el IEP predominaron los enfoques estructurales. Grave acusación de algunos de nuestros amigos. Yo diría primero, obviamente por el sello ideológico que todos cargamos de buenas o malas intenciones. Pero además de eso, por el apuro en dar testimonio de las arbitrariedades y la injusticia que caracterizan el régimen de dominación. Hoy en día
es claro que es hora de formular planteamientos teóricos que complementen los análisis estructurales con el comportamiento institucional y la formación cultural de los individuos, entre otros tipos. Sin embargo, como diría Sheila Bebab, nuestros mapas conceptuales parecen obsoletos y nuestros instrumentos están desfasados con el tiempo. En segundo lugar, este repaso es motivo para contrarrestar la idea que importamos de la Academia Norteamericana la preocupación por la democracia y los derechos humanos, Zapata Dixit, puesto que fue un tema de interés institucional nacido del rechazo a las dictaduras de diferente corte ideológico, al tiempo que acompañamos los esfuerzos y los debates que se desarrollaban en el cono sur sobre la democracia y los derechos humanos. Como él mismo lo dice, como Zapata mismo lo dice, desde entonces constatamos que ni las derechas se interesan por los derechos humanos, como tampoco a las izquierdas realmente existentes. Tema que debería ser, puesto que este no sería motivo de las izquierdas realmente existentes. Sin embargo, a pesar de la crisis mundial de la democracia y la creciente violación de los derechos humanos en diferentes tipos de países, quedan rezagos que no olvidan ni uno ni otra cosa. Hace poco, sin embargo, nos olvidamos que el 9 de noviembre es una fecha histórica que hemos olvidado. Fue la fecha de la noche de los cristales rotos, pero más cerca para nosotros, el día en que comenzó el derrumbe del muro de Berlín. Dicho todo esto, queda por delante preguntarse por la futura agenda de investigaciones, publicaciones y actividades del IEP, para lo cual esperamos que la dirección tome el necesario liderazgo intelectual para involucrarnos en un programa institucional que, manteniendo la autonomía institucional de diferentes tiendas y corrientes políticas, siga defendiendo la presencia de visiones plurales, al tiempo que repetir esta excepcional experiencia crítica, de manera de impedir que la complacencia se arraigue entre nosotros. Yo creo que estos 2 días constituyen un signo de madurez institucional excepcional. Así, hacemos votos para que los próximos años, no me atrevo a decir los próximos 50, porque me temo que no podré acompañarlos, siga siendo un polo de reflexión y debate en pos de la construcción de una sociedad menos dividida, menos hostil y tal vez un poco más amable, un poco más cálida. Dicho esto, por favor, acabemos la reunión y tomemos el disco que nos espera.